En Maratón Radio, I+D más Running. Hablamos de material y saludamos a Salva Portillo de Foroatletismo. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa. Hoy nos vienes a hablar, bueno, de algo que yo creo que es muy interesante, porque muchas veces cuando hacemos análisis de las zapatillas nos referimos a sus distintas partes, obviamente para analizarlas, bueno, pues y esas comparativas, ¿no? Cada una de las partes, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las partes que tiene una zapatilla. Sí, de esto hemos hablado ya otras veces en el pasado, pero no está de más recordarlo. Vamos a ver las partes de una zapatilla, porque eso, muchas veces damos las cosas por sabidas y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso a qué son los componentes clave que llevan la mayoría de las zapatillas para correr y la importancia que tiene cada una de ellas. Pues vamos con ellos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la parte del medio y que generalmente suele ser la más importante, y es la mediasuela, ¿no? Uh-huh. Donde las marcas principalmente se han ido gastando el dinero en los últimos años, porque es la parte que da forma a la zapatilla y que además da lo que es bastante importante, ¿no? Que es la amortiguación. Mediasuela es la parte que está por debajo de la malla y que bueno, suele ser lo más gordo dentro de la zapatilla, y es lo que trata de absorber el impacto para que no vaya directamente a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si pensamos en unas zapatillas voladoras, ¿no? Que son para ir rápido, unas zapatillas de pista, pues la mediasuela es inexistente, ¿no? Bueno, en el caso de las voladoras es muy fina y en el caso de las de pista es incluso inexistente. ¿Por qué? Porque no se necesita absorber el impacto. En el caso de las zapatillas de pista lo que interesa es que se vaya lo más rápido posible. Entonces, está absorbiendo el impacto, también se está perdiendo energía y por tanto no se puede ir todo lo rápido que se quiere, que es lo que se quiere en esos casos, ¿no? Pero en las zapatillas para correr por asfalto, por césped, los corredores preferimos, pues eso, un poquito de amortiguación en general para que ese impacto pues no vaya directamente a las rodillas y nos acabemos lesionando. Hay muchos tipos de material que se utiliza en la mediasuela. El más clásico ha sido siempre el EVA, el etilvinilacetato, que se ha llamado comúnmente EVA, y también el poliuretano, ¿no? Pero en los últimos años pues han ido desarrollando otros materiales. Por ejemplo, todo el mundo conoce ya pues el Boost de Adidas, todo el mundo conoce ya el Fresh Foam de New Balance, el React de la tecnología React de Nike y otros muchos, ¿no? El Everrun, por ejemplo, de Saucony. En los últimos 4 o 5 años se ha abierto una guerra de las mediasuelas, ¿no? Como algunos probadores cariñosamente la han llamado, una guerra de las mediasuelas, porque el tema lo abrió Adidas con el Boost y las otras marcas han tenido que ir moviendo el culo porque si no se quedaban atrás. Entonces ya no es todo EVA, sí que los modelos más baratos o de gamas medias y bajas sí que siguen teniendo la mediasuela de EVA, pero los modelos de gama alta pues ya suelen incorporar un material pues más novedoso, ¿no? Eso no quiere decir que el EVA sea peor, ni mucho menos. Por ejemplo, dentro de New Balance, zapatillas buenísimas como la 880 o dentro de Mizuno hay otros modelos que siguen incorporando este material, ¿no? El EVA. Pero bueno, hay otros modelos que sí que han innovado un poquito más y eso. Tenemos nuevos materiales, ya no todo es el mismo material. Dentro de la mediasuela también es importante la forma que se le da al material, no solo la dureza del material, sino la forma. Combinando la geometría de este material, ¿no? Haciendo geometrías diferentes, pues se pueden conseguir efectos muy diferentes dentro de lo que una zapatilla puede hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, una base ancha pues hace que una zapatilla en general sea más lenta, por eso las voladoras suelen ser muy estrechitas y a veces incluso nos da la impresión de que necesitamos media talla más, ¿no? Aquellos que hayan utilizado una zapatilla voladora sabrán a lo que me refiero. Eso hace también que cambie mucho, pues yo que sé, la respuesta de la zapatilla, la flexibilidad y demás. Entonces, no solo es el material, sino también la geometría, y eso es algo en lo que las marcas han estado trabajando mucho en los últimos años. Por ejemplo, New Balance, que es una de las marcas que más importancia le han dado a esto, lo llama el Data to Design, ¿no? Antes un diseñador se ponía a diseñar la zapatilla a mano, luego lo iban mejorando y se llegaba a la mejor versión posible de la zapatilla. Sin embargo, ahora se hace pues con mucha cantidad de datos, se le ponen sensores a las zapatillas y al final se van probando todo tipo de cositas que se le pueden ir introduciendo a la zapatilla para que dé el rendimiento óptimo. Entonces, en los últimos años, como digo, en la mediasuela se ha innovado mucho en material, pero también en geometría.
Dentro de la media suela, pues tenemos también un concepto que es el drop, que ya no es tan importante, ¿no? Es un dato más, como puede ser el peso de la zapatilla o las alturas. Y bueno, pues ahí está el drop, que es la caída la caída de altura desde el talón hasta la puntera, ¿no? Y que, bueno, se asocia una mayor caída un mayor drop con una zapatilla un poquito más clásica de 10 o de 12 milímetros y una caída de cero, es decir, que se queda completamente plana con una zapatilla más bien minimalista o maximalista. Pero como digo, tan importante como el drop de la zapatilla es el perfil, es decir, las alturas del talón y de la puntera. Una zapatilla planita pero baja, pues entonces será más parecida a una minimalista. Una zapatilla que tenga cero de drop pero sea muy alta, como nos podemos imaginar ahora mismo una Hoka o Neone, pues entonces también tendremos una zapatilla más bien maximalista, no minimalista. ¿Esto en qué afecta? Pues bueno, afecta en las sensaciones a la hora de correr, pero como digo, es un dato más y no hay que darle mayor importancia. Por lo tanto, aquí tenemos la media suela, que es, yo creo que la zapatilla más importante, sobre todo es la parte más importante, sobre todo en las zapatillas de asfalto, de las de ciudad, ¿no? La media suela, donde dices además que se han introducido muchísimas innovaciones, donde en muchos casos además están los puntos diferenciales entre unas zapatillas y otras, pero ojo que también hay innovaciones en las otras dos grandes partes de la zapatilla. ¿Por dónde continuamos? Pues continuamos con la suela, que es la parte de abajo. En los últimos años, además, muchas veces se ha combinado media suela y suela. Por ejemplo, dentro de New Balance tenemos la que hemos hablado de esta zapatilla, hemos hablado de la Fresh Foam Beacon. La Fresh Foam Beacon lo que hace es combinar media suela y suela, todo con un mismo compuesto, aunque la suela tiene un poquito de refuerzo, pero vamos, al final es todo un mismo compuesto. Esto lo han hecho algunas marcas en los últimos años. Por ejemplo, la más famosa es Skechers, que lo ha estado haciendo durante muchos años con su gama Go Run, ¿no? Esto hace que pierda un poquito de durabilidad a cambio de sentir más la zapatilla. Como ya no hay una capa de suela de refuerzo, pues entonces se sienten más las sensaciones en carrera, se nota más el pie, la pisada, etcétera, pero a cambio se pierde un poquito de durabilidad. La suela más clásica al final lo que trata es de reforzar y de llegar a un equilibrio entre lo que es agarre y durabilidad. Es lo que pretende sobre todo la suela. Por eso en las zapatillas de montaña, de trail running, en las que el terreno es más abrasivo, sobre todo cuando corremos por roca, la suela es la parte más importante de la zapatilla, ¿no? Pero bueno, en las zapatillas de asfalto, de ciudad, como digo, para correr por césped, es también importante esto porque primero hay que asegurar la durabilidad. No queremos una zapatilla que nos dure solo 200 o 300 kilómetros, sino que nos dure 800 o más. Tampoco me gusta hablar de kilómetros porque eso al final depende mucho de cómo cuidemos las zapatillas o de cómo tengamos la pisada, etcétera. Entonces, se trata de poner diferentes materiales con diferentes durezas y diferentes con diferente capacidad de aguantar abrasión en diferentes partes de las zapatillas según se pise más o menos. Luego también la suela se trata de crear surcos de flexión para que la zapatilla sea más o menos flexible. Entonces, como digo, se trata de asegurar el agarre en diferentes superficies, ya sea en seco o incluso en mojado, que es algo que siempre decimos, oye, esta zapatilla no funciona tan bien cuando el suelo está mojado. Bueno, es complicado, ¿no? Porque cuando el suelo está mojado, pues es mucho más difícil conseguir ese agarre, sobre todo cuando se quiere ir rápido, ¿no? Y luego la durabilidad para que, contando con diferentes durezas de materiales, pues lleguemos a una durabilidad aceptable para todos. Entonces la suela también es bastante importante dentro de una zapatilla para correr. Y nos queda el upper, la tercera de las tres grandes partes de la zapatilla. Sí, el upper o la malla es la parte, pues como bien indica el nombre, la parte de arriba, la que envuelve al pie y que está por encima de la media suela. Lo que trata de conseguir el upper sobre todo es que el ajuste del pie quede bien, ¿no? Que no baile, que sea una zapatilla que aporte cierto ajuste, pero también estabilidad, que la estabilidad es algo muy importante en una zapatilla que también proporciona la media suela. Pero el upper también ayuda a esta estabilidad y a este ajuste. Trata de dar ese ajuste y también pues transpirabilidad, comodidad, porque sobre todo lo que nota el pie cuando está cómodo dentro de una zapatilla pues viene del upper. Que los cordones sean los adecuados, que tengan los refuerzos que no creen rozaduras, por ejemplo, que es algo que las zapatillas de hace 10 años pues era un problema bastante común y ahora ya por suerte ya no suele pasar, ¿no? Entonces, dentro del upper tenemos varias partes. Tenemos la lengüeta, que es la parte que cubre la parte del empeine y que para que no notemos presión cuando nos atamos las zapatillas. Tenemos los cordones, que se utilizan para ajustar la zapatilla.
algunos modelos, pues sobre todo los de triatlón, no tienen cordonera, pero es una parte importante para garantizar el ajuste, ¿no? Que como digo, es una parte importante del upper. Luego tenemos los refuerzos, que son tiras o partes de las zapatillas hechas de un material distinto para que con los cordones pues el ajuste quede garantizado. Ya no solo se trata de los cordones, sino de unos refuerzos internos que hacen que el pie se quede envuelto y se esté garantizando que el pie no baile, ¿no? Lo que estoy llamando todo el rato ajuste. Luego tenemos en la parte de atrás el collar, que es la zona que rodea el tobillo y que tiene que estar hecho de un material más o menos esponjoso o blando para que no nos provoque rozaduras, sobre todo en la zona del Aquiles, ¿no? Luego tenemos el contrafuerte, también en esta misma parte del talón, que bueno, muchas zapatillas, sobre todo las que son más berlinas, más trotonas, más lentas, pues tienen un contrafuerte contundente en el talón para que así quede protegido la zapatilla y además aporta un extra de estabilidad al modelo. A veces algunos modelos no tienen un contrafuerte tan rígido y eso hace que el pie baile un poquito más, pero al final en estas zapatillas lo que se busca es que el pie quede más suelto, que sobre todo esto pasa en las zapatillas más minimalistas o de natural running. Y luego tenemos la puntera, que es la parte delantera del upper y que sirve de refuerzo para los dedos y que muchas veces llevan materiales diferentes que los del resto del upper para que, bueno, la parte de los dedos es una parte conflictiva porque cuando se está corriendo se está impactando ahí con los dedos, entonces muchas veces se crean aberturas y hacen que la zapatilla quede inservible cuando lleva pocos kilómetros, digamos 200. Entonces se trata de reforzar esa parte para que también se esté garantizando un poquito la durabilidad del modelo. Entonces, bueno, aquí tenemos las tres partes de la zapatilla, con muchas subpartes, por supuesto. Tenemos el upper, la mediasuela y la suela, todas muy importantes. Quizás se podría decir que la mediasuela es la más importante, pues porque, bueno, es la que da la forma, el chasis a la zapatilla, pero bueno, no se puede tener una mediasuela y descuidar una muy buena mediasuela y descuidar el upper y la suela porque será una zapatilla, vamos, es que no se venderá nada, ¿no? Tiene que crearse un equilibrio entre las tres partes, pero bueno, en los últimos años al final las marcas lo que están haciendo es crear un upper muy bueno, una mediasuela muy buena y una suela, por supuesto, también muy buena. Entonces al final tenemos modelos que siempre dirán, oye, es que todas las zapatillas de las que habláis son muy buenas. Bueno, también es que probamos las de gama alta, tope de gama media por lo menos, ¿no? Entonces al final es donde todo el dinero de inversión, de tecnologías y demás, donde las marcas más foco ponen, ¿no? Entonces al final, pues bueno, probamos zapatillas buenas, pero es que al final se trata de que todas las partes de una zapatilla creen un equilibrio que, aunque sean zapatillas muy diferentes, porque mira que probamos voladoras, de entrenamiento, mixtas, para corredores pesados, para corredores ligeros, para ir rápido, para ir lento, al final lo que se trata es de que, sea como sea la zapatilla, el equilibrio de estas tres partes sea el óptimo. El equilibrio, importante también para todos los corredores conocer esos puntos, esas distintas partes de las zapatillas, la mediasuela, la suela, el upper y, como dices, con cada una de sus subpartes y cada una de sus características. ¿Nos queda algo más que contar, algo más a lo que haya que poner atención cuando analizamos una zapatilla? No, sobre esto ya habíamos hablado en el pasado, pero creo que lo hablábamos antes, creo que hace 4 años que no hablábamos directamente de las partes de la zapatilla, entonces yo creo que conviene recordarlo porque también en 4 años no veas cómo han cambiado las zapatillas, ¿no? Cuando lo hablamos por primera vez apenas acababan de entrar el Fresh Foam y el Boost, pero por ejemplo el Everrun de Saucony aún no había entrado, entonces teníamos que hacer este repaso para los que son nuevos al programa y que muchas veces dicen, no sé a qué se refiere esto, pues mira, ya lo sabe. Pues ahí lo tienen, claro que sí. Salva Portillo, For Atletismo, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Rafa. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.